¿Qué tal? Bienvenido a la nueva serie de presentaciones que hablarán acerca del sentido de la muerte en Japón. En este caso, la era Nara y Heian. Estas presentaciones estarán basadas en el texto Sentido de la muerte a través de la historia literaria japonesa, escrito por la maestra Tokio Tanaka Nishiwaki. Están destinados como curso de preparación para el examen de conocimientos acerca de Japón y es organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y la Academia Mexicana Tokio Tanaka Asociación Civil. Veamos rápidamente el temario. En esta presentación trataremos un poco de la muerte en México como introducción. Después trataremos la muerte en el periodo Nara, del año 710 al 794. Y por último, veremos la primera parte de la muerte en el periodo Heian, del 794 al 1192. Entonces, ¿qué ha sido para nosotros el sentido de la muerte en México? Pues podemos decir que en México se ha celebrado desde la misma época prehispánica. Ha habido hasta 6 eventos relacionados con los muertos en el calendario azteca. Se puede mencionar sus principios desde la diosa Mictecacihuatl, que era la señora de las personas muertas, hasta en el presente con la famosa Catrina, y las famosas calaveritas en las cuales se habla acerca de personas que ya se fueron o que deseamos que se fueran por nuestro propio bien o por solamente de que ya no nos estén molestando. Cabe mencionar de que el Día de Muertos se le considera patrimonio inmaterial por la misma UNESCO. Pero, ¿qué diferencia hay con respecto al concepto de la muerte en Japón? El harakiri, llamado correctamente seppuku en japonés, es la muerte ceremonial en forma de suicidio más conocida del samurái. Sin embargo, el público desconoce que en la época de la aristocracia anterior al feudalismo no existía el seppuku, ni siquiera se implementaba la pena de muerte. Como lo antes mencionado, el famoso seppuku no era una forma acostumbrada de morir en Japón. Más bien, era un hecho reciente de la historia japonesa. Es por ello que resulta de gran interés analizar el sentido de la muerte a lo largo de la historia literaria japonesa. Hablemos ahora entonces de la muerte en el periodo Nara. Este periodo inicia con la fundación de la primera capital imperial, Nara. Entre los años 712 y 720 se presentó la primera crónica antigua, conocida como el Kojiki, el cual se basa en un sintoísmo primitivo. Con el transcurso del tiempo, el sintoísmo se formó y desarrolló como la religión autóctona del pueblo japonés. En el Kojiki, la muerte se presenta como una partida del alma del muerto hacia un mundo lejano llamado Yomi no Kuni. Este mundo es el mundo de los muertos, pero no es el infierno ni el paraíso como la religión budista o el cristianismo lo colocan, puesto que la creencia del sintoísmo no tiene el concepto del juicio final. En el Kojiki no existe la palabra morir. En su lugar se usaba la expresión salir al otro lado o esconderse. Las almas de los muertos se iban o a la cima de las montañas o a lugares lejanos en el mar, que son los lugares prohibidos y sagrados para los vivos, porque estos mundos se dominan por un orden diferente y desconocido para los vivos. De hecho, la división entre los dos mundos se representa solamente como un arroyo. Las almas están siempre cerca de nosotros y nos visitan cada año en los días de los muertos, mejor conocidos como el Obon, para posteriormente regresar al mundo de los muertos. La muerte no era vista con temor. Más bien, era considerada como algo natural,
a lo que estaba acostumbrado el pueblo japonés. Hablemos ahora, pues, del concepto de la muerte en el periodo Heian. Durante los casi 4 siglos de este periodo, floreció la cultura propiamente japonesa. La familia Fujiwara alcanzó una posición de supremacía en la corte imperial, en especial con la educación esmerada de las hijas de esta familia, porque ellas serían candidatas a ser la esposa del emperador. Con esto, el titular de esta familia podría convertirse en suegros y finalmente en abuelos de los emperadores, mediante repetidos casamientos de sus hijas con los emperadores en turno. Dentro de estas personas estaba la maestra de la emperatriz, mejor conocida por su seudónimo Murasaki Shikibu, quien a su vez era una de las hijas de la familia Fujiwara. Esta autora escribió uno de los textos más importantes del periodo Heian, mejor conocido como el Genji Monogatari, que se publicó en el año de 1021. En el Genji Monogatari se puede observar un temor hacia las almas descontentas por haber sufrido alguna muerte injusta. Esas eran las almas de los cortesanos opositores de la clase dominante. En la lucha de poder, ellos fueron despojados, asesinados o se suicidaron por causas inventadas por los poderosos. A estas almas vengativas se les conoció como Onryo. Para mencionar un ejemplo, el príncipe Sawara se suicidó mediante una huelga de hambre, en el camino a una isla penal, protestando en defensa de su inocencia ante la acusación de intento de asesinar al emperador en el año del 785. Después de esas muertes, ocurrieron en la capital calamidades tales como huracanes, terremotos, sequías, epidemias e incendios. El pueblo culpó a la clase dominante, la familia Fujiwara, como causante de estas calamidades al dar una muerte injusta a sus rivales políticos. Y se organizó una reunión ceremonial en los santuarios sintoístas y en los templos budistas, bajo el nombre de Goryoe, reunión para el alma honorable, con el propósito de calmar a las almas descontentas e impedir futuras calamidades. El gobierno terminó aceptándola, ordenando la construcción de santuarios para las almas descontentas en todo Japón. La idea de que el alma maligna posee un poder sobrenatural tiene su origen en esta época, y esta creencia aún se presenta en el Japón actual. Con esto llegamos al fin de la primera presentación con respecto al sentido de la muerte en Japón. Les agradezco mucho su atención y los espero en la siguiente presentación. Hasta luego.